Señoras y señores, lo que ha pasado en el Parlamento Europeo es para no creerlo. Pedro Sánchez, con su ego inflado hasta el techo, fue a Estrasburgo a venderse como el salvador de Ucrania, dispuesto a tirar millones de euros de los españoles sin pestañear. Pero lo que no esperaba era que alguien le cantara las verdades en su propia cara. Un eurodiputado griego, con más agallas que toda la oposición española junta, lo dejó completamente en ridículo, desenmascarando la gran estafa que nos está colando este gobierno. Y atención, porque lo que vamos a contar aquí no te lo dirán en los medios de comunicación comprados por Moncloa. Si estás harto de que nos tomen por tontos, dale a suscribirse y demuestra que no te tragas la propaganda oficial. El escenario fue el Parlamento Europeo, abarrotado de eurodiputados de todas las tendencias. La sala iluminada por la luz natural parecía el lugar perfecto para que Sánchez montara su teatro de siempre. Ahí estaba él, con su traje impecable y su guión bien ensayado, dispuesto a soltar su discurso grandilocuente. Su misión: justificar ante Europa por qué España debía seguir enviando millones de euros a Ucrania mientras en su propio país la gente no llega a fin de mes. Y claro, como siempre, con su pose de líder mundial, comenzó a soltar la perorata. Que si los valores democráticos, que si la unidad de Europa, que si la agresión rusa. Todo envuelto en esa retórica vacía que ya nadie se cree. Pero lo que de verdad importa es lo que no dijo: que mientras reparte dinero a manos llenas en el extranjero, en España la sanidad se cae a pedazos, los jubilados malviven y los jóvenes no tienen futuro. Lo que Sánchez no esperaba era que su show se viera interrumpido de la manera más brutal posible. Porque entre los eurodiputados había uno que no estaba dispuesto a tragarse el cuento. Fredis Veleris, un político griego con fama de directo y sin pelos en la lengua, lo observaba con los brazos cruzados y la cara de pocos amigos. Sus gestos dejaban claro que cada palabra de Sánchez le sonaba a tomadura de pelo. Y cuando no pudo aguantar más, se levantó de golpe y lo frenó en seco con una frase que hizo temblar la sala: «Basta ya, señor Sánchez. Deje de hablar y escuche por una vez». El impacto fue inmediato. Los murmullos se apagaron, los eurodiputados se quedaron paralizados y hasta el presidente del Parlamento no supo cómo reaccionar. Sánchez, visiblemente desconcertado, intentó mantener la compostura, pero se notaba que no esperaba este golpe. Y lo que vino después fue un repaso monumental. Veleris lo destrozó con una ráfaga de verdades que dejaron en evidencia la hipocresía del gobierno español. Le dijo, sin rodeos, que estaba regalando el dinero de los españoles mientras en su país la gente no podía pagar la luz, los hospitales estaban colapsados y los agricultores arruinados. Que hablaba de solidaridad con Ucrania, pero ignoraba las necesidades de su propio pueblo. Que su discurso de estadista mundial era puro humo mientras España se hundía en deudas e impuestos desorbitados. Cada palabra de Veleris era un puñetazo directo a la credibilidad de Sánchez. Y lo mejor de todo es que lo hizo con datos en la mano. Desglosó con precisión quirúrgica las cifras que el gobierno no quiere que sepamos: más de 500 millones de euros enviados a Ucrania en 2024, mientras el presupuesto en sanidad apenas subía un 2%, insuficiente para sostener el sistema. Mientras los jubilados recibían migajas y el campo español se moría lentamente. Sánchez intentó reaccionar, quiso recuperar el control con su tono solemne de siempre, pero ya era tarde. El golpe estaba dado. Y aquí viene la pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿hasta cuándo vamos a permitir que este gobierno juegue con nuestro dinero para quedar bien en Europa? ¿Cuánto más vamos a soportar que nos tomen por imbéciles? Esto es solo el principio, porque lo que ocurrió después en esa sala es aún más escandaloso. Pero antes de seguir, quiero saber si te está indignando tanto como a mí. Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para que esta verdad llegue a más gente. Lo que vino después fue un espectáculo que dejó claro quién manda en Europa y quién es simplemente un figurante de segunda. Sánchez, todavía de pie, intentó recomponerse, pero su rostro lo decía todo. No esperaba que alguien le plantara cara de esa manera. Porque claro, está acostumbrado a que en España los medios de comunicación le rían las gracias y la oposición le haga la cama. Pero aquí no, aquí estaba solo y sin su ejército de asesores para maquillar la realidad. Veleris no se detuvo. Aprovechó que tenía la palabra y desgranó, punto por punto, la estafa de la que Sánchez es cómplice. Con la voz firme y una seguridad aplastante, lo fulminó con una pregunta que dejó a todos helados: ¿quién salva a los españoles mientras usted juega al salvador de Ucrania? El silencio en la sala era ensordecedor. Nadie esperaba una intervención tan brutal.
Y mientras los socialistas en sus escaños miraban con incomodidad, los eurodiputados de la derecha asentían con aprobación. Porque Belleriz no estaba diciendo nada que no supiéramos ya, pero tuvo el valor de decirlo donde realmente importa. Y atención, porque aquí llega lo más interesante. No solo fue un discurso emotivo, fue una demolición con pruebas en la mano. Belleriz sacó un informe que llevaba consigo y empezó a lanzar cifras como cuchillos afilados. España había destinado en 2024 más de 500 millones de euros a Ucrania en paquetes de ayuda. ¿Y en sanidad? Apenas un 2% de aumento, insuficiente para paliar la crisis de hospitales colapsados y listas de espera interminables. ¿Y en pensiones? Una miseria, mientras los jubilados apenas podían encender la calefacción en invierno. ¿Y en las zonas rurales? Nada. Los pueblos vacíos, sin inversión, mientras el gobierno se llenaba la boca con discursos de igualdad y justicia. Cada dato era un golpe directo a la mandíbula política de Sánchez. Y él lo sabía. Pero, ¿qué hizo? Nada. Se limitó a apretar los labios, cruzar los brazos y mirar con desprecio, como si el problema fuera que alguien se atreviera a cuestionarlo y no el desastre que ha creado en España. Intentó recuperar el control. Se inclinó hacia su micrófono y con su tono de falsa serenidad, intentó replicar: España está cumpliendo con su deber europeo y humanitario. Pero Belleriz no lo dejó continuar. Lo cortó en seco con una frase que lo dejó en ridículo. ¿Y qué hay del deber con su propio pueblo? ¡Pum! Explosión en el hemiciclo. Los eurodiputados de la derecha rompieron en aplausos, mientras los socialistas intentaban intervenir para tapar el desastre. Pero ya era tarde. Sánchez había quedado retratado. Y esto es lo que los medios españoles no te van a contar. Que mientras Pedro se pasea por Europa vendiendo la imagen de España como un país próspero y solidario, aquí en casa la realidad es bien distinta. Que la inflación sigue devorando los bolsillos de la gente, que los impuestos están por las nubes, que el paro juvenil es una condena sin fin y que cada euro que se regala fuera es un euro que se le quita a los españoles que lo necesitan. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando este circo? Porque lo que pasó en ese Parlamento es la prueba definitiva de que a Sánchez no le importa España. Solo le importa su imagen, sus fotos con líderes internacionales y los aplausos de Bruselas. Y si te está pareciendo brutal lo que estás escuchando, espera, porque en la siguiente parte vamos a ver las consecuencias de este enfrentamiento. Lo que ocurrió después de esta humillación pública es aún más demoledor. Así que no te vayas y dale a suscribirse, porque esto no ha terminado. La bofetada política que Fredis Belleriz le propinó a Pedro Sánchez no solo retumbó en el Parlamento Europeo. Fue un terremoto que sacudió la imagen internacional del presidente español y dejó expuestas todas las grietas de su gobierno. Porque lo que ocurrió en Estrasburgo no fue solo un enfrentamiento, fue la prueba definitiva de que Sánchez no es más que un peón dentro del tablero de la Unión Europea. Un líder sin liderazgo, un presidente que no gobierna para su país, sino para quedar bien ante sus amos en Bruselas. Pero la pregunta es, ¿qué consecuencias tuvo este humillante episodio? Para empezar, la reacción dentro del Parlamento Europeo fue un auténtico espectáculo. Mientras los socialistas y los eurodiputados progresistas intentaban tapar el desastre con gritos e interrupciones, la derecha europea se frotaba las manos. Habían visto a Sánchez tambalearse, incapaz de responder a los datos demoledores de Belleriz. Y lo más grave, lo habían visto con miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien le había cantado las verdades en la cara sin que pudiera recurrir a su maquinaria propagandística para silenciarlo. Los medios internacionales tampoco pudieron ignorar lo sucedido. En toda Europa, los titulares reflejaban la realidad de lo que pasó. Eurodiputado griego destroza a Sánchez por el despilfarro en Ucrania. El líder español, acorralado en el Parlamento Europeo o España, convertida en el cajero automático de la UE. Pero, ¿y en España? Silencio absoluto. Aquí, los medios controlados por el gobierno hicieron lo imposible por minimizar el golpe. La televisión pública, pagada con el dinero de todos, apenas mencionó la bronca y se limitó a repetir el discurso de Sánchez sin mostrar las imágenes del destrozo. Los periódicos afines a Moncloa suavizaron el episodio, hablando de un tenso debate sobre la ayuda a Ucrania, como si fuera una simple discusión y no la humillación pública que realmente fue. Pero las redes sociales contaron otra historia. Los vídeos del enfrentamiento se hicieron virales en cuestión de horas. Millones de españoles pudieron ver con sus propios ojos cómo un político extranjero decía en voz alta lo que muchos piensan en privado,
que España está siendo saqueada por su propio gobierno, que Sánchez ha convertido el país en una hucha de la que todos sacan dinero menos los españoles. Y la indignación explotó. Los comentarios eran unánimes. Este griego tiene más narices que toda la oposición española junta. Por fin alguien le dice la verdad a Sánchez. Nos están robando y encima nos llaman solidarios. Y aquí viene lo más interesante. El golpe a Sánchez no solo fue mediático, sino político. Porque dentro de su propio partido, algunos empezaron a inquietarse. Eurodiputados socialistas españoles se mostraron visiblemente incómodos tras la intervención de Beleris. No porque no estuvieran de acuerdo con Sánchez, sino porque saben que este episodio ha dejado una cicatriz difícil de borrar. Saben que este enfrentamiento ha expuesto algo que en el PSOE llevan tiempo tratando de ocultar, que su líder está completamente desconectado de la realidad del país. Y esto, amigos, es solo el principio. Porque lo que Sánchez no entiende es que cada vez hay más españoles despertando. Cada vez hay más gente que se da cuenta de que este gobierno no trabaja para ellos, sino para sus intereses políticos. Y cuando esa realidad se hace evidente en un foro internacional como el Parlamento Europeo, las consecuencias son impredecibles. Si te está gustando este vídeo y crees que es importante contar la verdad, suscríbete ahora mismo. No podemos permitir que este gobierno nos siga manipulando con su propaganda. En la siguiente parte, veremos cómo reaccionó el propio Sánchez tras esta humillación y qué maniobras intentó para recuperar su imagen. Pero te adelanto algo, fue patético. Después de la paliza verbal que Fredis Beleris le dio en Estrasburgo, Pedro Sánchez quedó tocado. Pero, ¿cómo reaccionó el presidente español tras ser desenmascarado en pleno Parlamento Europeo? Pues de la peor manera posible, con arrogancia, negación, como siempre, echando balones fuera. Porque claro, ¿qué iba a hacer? ¿Reconocer que lo han dejado en ridículo? ¿Admitir que está despilfarrando el dinero de los españoles mientras el país se hunde en impuestos y pobreza? No, señores. Lo que hizo fue intentar salvar los muebles con una réplica tan patética como predecible. Después de que Beleris le soltara la verdad en la cara, Sánchez, todavía de pie, apretó los labios y lanzó su frase de manual. España está cumpliendo con su deber europeo y humanitario. ¿Su deber? ¿El deber de quién? Porque desde luego no el de los españoles, que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes mientras él reparte dinero como si fuera suyo. Pero aquí viene lo mejor. Tras la sesión, Sánchez se paseó por los pasillos del Parlamento como si nada hubiera pasado, sonriendo para las cámaras, saludando a otros líderes europeos, fingiendo que no acababa de ser barrido en público. Lo de siempre, puro postureo. Pero los que lo vieron de cerca aseguran que su lenguaje corporal lo delataba. Estaba incómodo, nervioso. Sabía perfectamente que lo que había pasado ahí dentro era un golpe que no se borraría fácilmente. Y mientras él intentaba salvar la imagen, su maquinaria de propaganda ya estaba en marcha en España. Los medios afines empezaron a lanzar titulares manipulados. Sánchez defiende el compromiso de España con Ucrania en Europa. Tenso debate en Estrasburgo sobre la ayuda internacional. Nada de la humillación, nada del repaso de Beleris, nada de la reacción del público. Como siempre, nos quieren tomar por tontos. Pero, ¿saben qué? Ya no cuela. Porque la gente ha visto los vídeos, ha escuchado las palabras de Beleris y sabe perfectamente lo que pasó. Y lo mejor es que esto no se puede borrar. Este episodio quedará para la historia como la vez en que Pedro Sánchez fue desenmascarado ante toda Europa. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos siguen robando? ¿O vamos a demostrar que no nos tragamos su cuento? Si te indigna esta situación, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No podemos dejar que sigan manipulando la verdad. Comparte este vídeo para que más gente se entere de lo que realmente pasó en Estrasburgo y deja tu comentario. ¿Crees que España debería seguir enviando dinero a Ucrania mientras el país se hunde en crisis? Y atención, porque en la última parte vamos con la gran pregunta: ¿qué impacto tendrá esta humillación en la política española? Después del terremoto político en Estrasburgo, las consecuencias de la humillación de Pedro Sánchez ya empiezan a sentirse. Su imagen internacional ha quedado tocada, su discurso vacío ha sido desenmascarado y lo más importante, ha quedado claro que su prioridad no es España, sino su propio ego y sus ansias de protagonismo en la escena europea. Pero esto no acaba aquí. Porque la gran pregunta es, ¿cómo afectará este desastre a su gobierno dentro de España?
Los rumores dentro del PSOE ya han comenzado. Algunos en su propio partido están inquietos. No porque les importe realmente el pueblo español, sino porque saben que este episodio ha dejado una herida difícil de cerrar. Ya no pueden ocultar lo evidente. Sánchez ha quedado expuesto como un líder débil, desconectado de la realidad y más preocupado por recibir aplausos en Bruselas que por resolver los problemas de su país. Y ojo, porque en la oposición también están tomando nota. Este escándalo es una oportunidad de oro para demostrar lo que muchos llevan tiempo diciendo, que España necesita un cambio urgente, que no puede seguir gobernada por un presidente que prioriza quedar bien con la élite europea mientras los españoles sufren las consecuencias de su desgobierno. Las redes sociales siguen echando humo. La indignación crece. Y lo que ocurrió en el Parlamento Europeo es solo la chispa que puede encender un incendio político mucho mayor. Porque la gente ya no se calla, ya no se traga las mentiras de Moncloa, ya no acepta que nos vendan como el cajero automático de Europa mientras en casa la situación es insostenible. La pregunta ahora es, ¿cuánto más va a durar esta farsa? ¿Seguirá Sánchez derrochando dinero en su agenda globalista mientras España se hunde? ¿O será este el comienzo del fin de su mandato? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Porque aquí no nos callamos y vamos a seguir destapando cada mentira, cada abuso y cada vergüenza de este gobierno. Y recuerda, suscríbete al canal si no quieres que te sigan robando en tu cara. Descripción del vídeo. Pedro Sánchez ha sido humillado en el Parlamento Europeo de la manera más brutal posible. Durante un debate sobre la ayuda financiera a Ucrania, el eurodiputado griego Fredis Veleris lo dejó en ridículo con una intervención demoledora, acusándolo de abandonar a los españoles mientras regala millones fuera del país. Las imágenes han dado la vuelta a Europa, pero en España los medios han intentado ocultarlo. ¿Qué significa esta humillación para el futuro de Sánchez? ¿Hasta cuándo seguirá ignorando las necesidades de los españoles para quedar bien en Bruselas? Descubre toda la verdad en este vídeo. ¿Qué opinas de este tema? Déjanos tu comentario, queremos saber tu punto de vista. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Síguenos en redes sociales para más contenido exclusivo. Dale like, comparte y hagamos que la política sea menos aburrida.